los días posteriores a las PASO, los analistas se centraron en buscar el padre o la madre de la derrota del oficialismo en las elecciones. Ahora están apurados en ver qué se alumbra a partir del 14. Es decir, están más preocupados todos, analistas de distinto cuño ideológico, por ver qué nace el 15 de noviembre, ¿no? Están hablando, por ejemplo, algunos como Ignacio Zuleta en Clarín, del post-cristinismo que viene. Ese Zuleta es más vivo. Así como antes hablaban del fin de ciclo o del post-kirchnerismo, pretendiendo la finitud o que estaba terminado y liquidado el kirchnerismo como experiencia política, ahora están hablando de post-cristinismo porque, en primer lugar, juzgan del mismo modo que Patricia Bullrich que Cristina Fernández se ausentó del último tramo en la campaña electoral, fruto de sus cuestiones de salud, digamos, de su atención quirúrgica, médica, y entonces entienden que Cristina Fernández por primera vez, esto lo pone así incluso Morales Solá en su columna de ayer en el diario La Nación, por primera vez en muchísimos años la vicepresidenta se ausenta en el último tramo de una campaña electoral. Entonces suponen que es porque da por perdida la elección y que no quiere hacerse cargo de lo que pase y por ende no quiere ser la madre de la derrota, ¿no? Es lindo ver que lo que parecía un exabrupto de Patricia Bullrich en realidad es una operación de toda la derecha, ¿no? Está orquestado, está pensado, y Patricia Bullrich sale y lo expresa como dirigente opositora. Claro. De hecho, otra de las cosas me parece mucho más sustanciosas en términos políticos que dijo Patricia Bullrich este fin de semana es que ella imagina a Mauricio Macri como candidato a presidente en 2023. Esto lo ha dicho al interior de Juntos por el Cambio o de Juntos, y avisó que si Mauricio Macri no quiere ser, depone sus ambiciones presidenciales, va a ser ella la candidata. Bueno, o sea que lo juega a Mauricio Macri para que el otro diga que no y ser ella. Debe estar obviamente conversado no solo con Mauricio Macri, sino con algunos sectores del poder financiero esto, ¿no? Para condicionar a Horacio Rodríguez Larreta, para... Ella sigue yendo muy seguido a las embajadas. Obviamente. Por supuesto, viene de ahí, ¿no? Obviamente, igual yo te conté que un diplomático argentino me dijo hace tan solo 10, 15 días que el proyecto de la embajada es Horacio Rodríguez Larreta, y Massa o cualquier expresión parecida a la de Massa. Entonces, siguiendo con esta línea que pretenden instaurar los medios a propósito del 15 de noviembre como una etapa sin kirchnerismo, ¿no? Porque entienden que el peronismo, o especulan o reclaman que el peronismo le facture la derrota a Cristina Fernández, y una vez más sugieren que Alberto Fernández debiera desprenderse del peso de Cristina Fernández. Bueno, ahora, perdón, ¿puedo hacerte un meter acá? Sí. Hace 15 días o 20 días y de ahí para atrás un montón de semanas, lo que decían era que después de las elecciones estas se venía Cristina con todo. Exactamente. O sea, ahora dicen lo contrario, o sea, son un mamarracho, está todo bien, pero... ¿Por qué? Digo, recuerdo. ¿Por qué? Porque lo que me parece que se empieza a notar con mucha fuerza es que aquello que yo te comentaba incluso antes de las PASO, que la vicepresidenta había comenzado a alambrar su propio armado político o el de su organización directa, que es la de la Cámpora, otras organizaciones que participan, que integran el Frente de Todos, empezaron a hacer después de las PASO exactamente lo mismo. Y por ejemplo, lo que vos decías o lo que yo te comentaba respecto de Moyano y la CGT va en la misma dirección. Movimientos sociales, sindicatos, gobernadores, agrupaciones políticas, todas están alambrando sus propios terruños o sus propios espacios de representación política para medirse en adelante. Eso que ahora reconoce el kirchnerismo hizo Cristina Fernández en 2017, de ir por fuera del PJ con Unidad Ciudadana para ver cuánto valía cada uno, es lo que ahora hacen todos de cara al 23. El peligro de todo esto es almorzarse la cena, y ese peligro lo corre tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente mientras cada cual mira su propio ombligo o otea el horizonte para ver hasta dónde le dan sus propias fuerzas, lo que tenés es que el 15 de noviembre vas a tener o vas a
tener que atravesar un desierto económico con el juego de pinzas que venimos charlando acá, que es el del tipo de cambio tironeado, el del alza de precios controlada a medias por el congelamiento dispuesto por Roberto Feletti sin más espaldas que las propias, y el del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene negociando centralmente Martín Guzmán. Y ahí yo te diría que aparece una división de tareas al interior del Frente de Todos, donde por un lado tenés funcionarios abocados técnicamente a la resolución de problemas acuciantes, y si querés te nombro 3, Martín Guzmán con tipo de cambio y negociación con el FMI, sí. Roberto Feletti con el mercado interno y el congelamiento de precios, sí. Y orbitando un poco lateralmente lo tendrías a Miguel Pese, titular del Banco Central, oteando las reservas, viendo cuánto tengo para pagar o para seguir controlando el tipo de cambio, ¿no? Sí, Ese el día a tipo día, de, ese es el de día a día del funcionarios gobierno. técnicos, sí. tratando de contener económicamente para que no se desmadre todo, al mismo tiempo que cada dirigente político hace lo de acumular para ver hasta dónde llego, ¿no? Ajá. En ese contexto se da lo que vos decís. Bueno, ¿cómo va a reaccionar el kirchnerismo después de las elecciones del 14? Hay muchos que dicen, no, va a ser recontra maquiavélico, Cristina le va a facturar la derrota a Alberto y le va a intervenir el gabinete si no se acorta la distancia. Sí. Bueno, habrá que ver, habrá que esperar. Son, en todo caso, especulaciones póstumas, ¿no? O sea, pero hay que ver también van a responderse después del 14. ¿Cómo reaccionan los mercados también? Digo, ¿qué van a hacer los mercados el 15? Bueno, lo que te venía diciendo, tenés a los funcionarios técnicos tratando de atajar los penales del mercado. Porque el mercado actúa, si ganara el kirchnerismo, actuaría de la misma manera que si perdería el kirchnerismo, creo. Obviamente. O sea, no tiene justificación, no tiene, es ideológico. No hay racionalidad. No, claro, no Obviamente. es que gana uno, hago una cosa, Sí. gana otro, hago otra cosa, no. O tal pase vez, lo que pase, va a ser lo mismo. me corrijo a mí mismo, tal vez la única racionalidad sea justamente la de debilitar todavía más al gobierno. ¿Por qué? Porque lo que dirigentes opositores a esta hora están repitiendo es que no van a cogobernar. O sea, la responsabilidad institucional que sí tuvo el Frente de Todos cuando derrotó en las PASO a Mauricio Macri en el 2019, sí. para que el dólar no se fuera al joraca, no la está teniendo la oposición. La oposición no está acompañando al Frente de Todos en el tramo que se venga después de tal vez su triunfo el próximo domingo. Lo que está haciendo es tratar de que la derrota la pague solamente el peronismo gobernante. Y en el peronismo empieza a haber, a pesar de la jugada de Alberto y Cristina de integrar y subir al bote al peronismo de los gobernadores y al peronismo de los intendentes bonaerenses, empieza a haber gobernadores que juegan la propia. Sergio Uñac, por ejemplo, que especula con una hoja de ruta diferente a la del gobierno nacional, o el propio Juan Carlos Schiaretti, que ni siquiera pretende hacer control del congelamiento de precios. Sí. ¿Sí? Ahora, Dipi, también hay que decir esto que yo te mencionaba sobre que hasta hace 15 días pronosticaban que se venía, el kirchnerismo venía con todo, por Sí. todo después de las elecciones. Yo creo que también ahí los tipos creo que volantean porque ellos conocen el carácter performático de lo que dicen. Que no hacen pronósticos. Los tipos saben que lo que dicen Operan. sucede. Claro. O es muy probable que suceda. ¿Por qué? También porque tenemos mucha dirigencia propia, peronista, que lee Clarín y se cagan las patas. Sí. Y le cree. O sea, hay mucho estúpido y estúpida leyendo el diario Clarín, leyendo el diario La Nación, escuchando a los periodistas de la derecha y creyendo que lo que dicen es lo que va a pasar. Entonces los tipos, cuando venían diciendo va a venir el kirchnerismo, ahora cambian y dicen, che, no, porque nos conviene mejor que la echen a Cristina, que la saquen. Entonces te dicen lo que va a pasar es que la saquen. Digo esto para recordarle, si alguien está escuchando, dejemos de creer en Clarín, dejemos de leer Clarín, dejemos de escuchar a la derecha. Claro, o sea, porque escuchémosla, por supuesto que la tenés que escuchar, pero con oreja crítica, boludo. Eso además, cuando asustado. Cuando no pase, va a significar el triunfo de Cristina sobre Alberto. O sea, toda una... Exactamente. Una vuelta extraña, digo, que tiene todo este discurso de la derecha. La operación de los medios va en esas dos direcciones, porque si efectivamente ocurriese que Cristina Fernández avanzara sobre el gabinete de Alberto Fernández, van justamente a publicar
la profecía autocumplida, digamos, de que Alberto está todavía más debilitado y el gobierno de Alberto más intervenido por el kirchnerismo. Claro. Y si no se cumpliera esa profecía anunciada por los grandes medios, lo que va a ocurrir es que van a leer eso como el debilitamiento o el agotamiento de la experiencia kirchnerista. Ajá. O sea, en cualquier caso, las versiones que han timbiado a ellos les sirven para decir acerté. O sea, Sí. le sirven todas. Sí, Sirven sí. todas. Ahora, la pregunta es qué hace con eso, como vos bien decías, Barra, el gobierno, ¿no? Es decir, ¿le tengo miedo a la tapa de Clarín? Sí. ¿Leo la tapa y me la creo? Sí. ¿Me creo lo del post-kirchnerismo Sí. o lo del post-cristinismo? Sí. Bueno, puede haber funcionarios que sí lo crean. A mí me da la sensación que no es así, Mira. que no van a creérsela esta vez. A mí me da la sensación que el gobierno está en... Bien, bien. A mí me da la Pero sensación viste, María, que el gobierno está tan acorralado por este juego de pinzas que no le queda mucho más margen que salir para adelante. Entonces, lo que empieza a verse es que, por un lado, los distintos actores del Frente de Todos van a tratar de seguir bicicleteando tiempo, es decir, pedaleando en el aire para ganar tiempo, Ajá. tanto en la negociación con el Fondo Monetario como en la contención del tipo de cambio o en el mismo congelamiento de precios, porque saben que la que se viene es jodidísima y no van a soltar, entiendo por lo que me dicen sindicalistas y dirigentes políticos con algún nivel de representación al interior del Frente de Todos, no van a soltar la manija. Es decir, lo que ocurrió hace 20 años en Argentina tiene un efecto pedagógico sobre el peronismo, ¿sí? Las lecciones del 2001 Sí. tienen digamos, una enseñanza para los dirigentes del peronismo. Y tiene que ver con aquello que yo te contaba hace algunas semanas respecto de que Cristina hace 20 años que viene repitiendo lo mismo sobre la representación política. Ahí sí hago una distinción entre Cristina Fernández y casi todo el arco político vigente en el país. A mi criterio, Cristina Fernández, con sus más y sus menos, es la última dirigente política moderna. La última que cree en las instituciones de la democracia y que va a defender con uñas y dientes Aclará esos que es espacios. moderno, porque por ahí la gente cree que moderno es, No es cool. elegante que lo que es. Claro, moderno Claro. no es cool. Moderno es... si es querés, antiguo, digamos. Claro, lo moderno es lo que nació a partir del iluminismo o la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Sí. Es lo que termina de enterrar al feudalismo de la Edad Media. Moderno es el avance de la técnica y la racionalidad Perón- para construir Perón- un mundo que avance. Perón era moderno. Sí, claro, y es creer... Perón era moderno. Menem no. No, Es posmoderno. y Alberto Fernández también. Es posmoderno. A mi criterio, Alberto Sí, Fernández o es bastante. posmoderno. Está bien. Sí. A mi criterio es posmoderno. Sí. Y esto no es una impugnación No, no. a él como dirigente político, pero entiendo que Cristina Fernández sigue creyendo en tradiciones históricas y en grandes relatos para controlar la realidad y para construir poder sobre eso. Y en ese sentido es que digo que ella, así como Néstor Kirchner fue el que mejor leyó la crisis del 2001, Otro gran moderno. exacto, ella es una de las pocas dirigentes que está entendiendo qué es lo que depara esta crisis a nivel global. Sí, pero pienso que ella cree en la representación y por ahí otra parte del gobierno cree más en los mercados, que en la representación popular, digo, en la gente. Sí, Y otra parte del gobierno por ahí piensa más en el mercado, cómo me llevo bien con el mercado, qué hago con el mercado, qué va a hacer el mercado conmigo. Y Cristina, digo, por ahí tiene en su historia querer en la representación popular del pueblo, digamos. dos cosas voy a decir para justamente abonar a lo que estás planteando, negro. Una es que así como ella el año pasado dijo que el crecimiento económico que se pronosticaba para 2021 no se lo quedaran 4 vivos, hablando Ajá. estrictamente del mercado interno, ella ve cómo el poder financiero a nivel global disciplina los movimientos políticos a niveles locales. Eso lo entiende ella y lo entiende casi toda la dirigencia, pero a mí me da la sensación que el kirchnerismo todavía conserva, es uno de los pocos espacios con representación social y política más densas, que todavía conserva un atisbo de rebeldía frente a ese poder financiero internacional, y eso se ve en cómo se le planta al Fondo Monetario Internacional.
el kirchnerismo no está viendo solamente la hoja de ruta trazada por Martín Guzmán en la negociación, sino que imagina canales alternativos y está activando una botonera paralela en caso de que falle el itinerario de Alberto Fernández, Martín Guzmán y la propia Cristina, porque sería inmaduro de nuestra parte y sería una especie de práctica romantizadora del kirchnerismo suponer que Cristina Fernández no estuvo de acuerdo con la hoja de ruta inaugurada por Alberto Fernández en diciembre del 19, que fue negociemos primero el frente externo y después reconstruyamos el país. Bueno, cambiaron las condiciones, cambiaron las percepciones de ambos dirigentes sobre qué hacer primero y qué hacer después. Ok, pero en ese sentido es que digo que así como Cristina dijo para el mercado interno que no se queden 4 vivos con el crecimiento económico del país, ahora es una de las pocas que está advirtiendo sobre, guarda con que nos comamos el cuento de que no se puede hacer otra cosa que los que nos disciplinan dicen que hay que hacer. Y ahí es donde está justamente eso. Si no tenés salida, si ya no podés hacer nada en base a esos canales institucionales previstos a nivel global por la arquitectura jurídico y financiera, lo que a vos te queda es defender lo propio, en ese alambrado que vos hiciste previamente. Y ahí es donde se van a medir al interior del Frente de Todos y desde el Frente de Todos al interior de todo el espectro político, quién representa mejor los pedazos sueltos de sociedad. Y eso, creo, no se resuelve con la elección del domingo. Para eso haces política todos los días. Ahora, pensaba el otro día que hablábamos con Tailade, ¿no? Mientras vos contabas todo esto, y cómo cuando hablábamos de la política en sí, la política de la militancia, de la calle, de la línea política, del discurso, del relato, de construir una cosa, Tailade lo que dijo, no sé si de qué manera lo dijo, pero más o menos dijo, si le mejoras las condiciones de vida a la gente ya está. Y yo creo que está toda la coalición confiando, que desde Cristina hasta Massa, hasta cualquiera que esté ahí adentro, está confiando en eso. Por eso se hace política sin hablar. Porque la política que creo que el gobierno se ha dado es la de mejorarle las condiciones de vida a la gente en silencio. Ojalá funcione. No, yo no creo que eso funcione. Yo no creo Pero que ¿estás funcione. de acuerdo con que la idea es esta? Lo dijo Tailade, lo dijo. Sí, o sea, y lo que dijo Tailade... y lo hemos hablado, y montón no sé, pero varios, estoy tratando, mi memoria es pésima, pero hablando con otros funcionarios nos dicen lo mismo, Dipi. Funcionarios cercanos al kirchnerismo. Acá si le mejora la condición de vida a la gente se acabó el quilombo, porque la gente si vive mejor te vota. Bueno, es la discusión que y se acomoda. Es la discusión Ojalá. que tuvimos con Silioni, ¿no? En su momento, con Alberto Silioni, ex ministro de Educación. Suponer que porque vos le mejores las condiciones de vida a la gente va a tributarte eso con el voto en la urna, es pecar de ingenuidad. Pero Alberto Silioni decía, había que explicar y facturar la obra que hacías, el conectar igualdad, por ejemplo, el repartir computadoras. Eso no se está haciendo y yo creo que hay un gran consenso sobre esta idea dentro del gobierno. Mejoramos las condiciones de vida de la gente y ya está. Bueno, ese era un consejo. Pero, por ejemplo, hablábamos con Barra, creo que fuera del aire, digo, Larreta se ufana de haber vacunado al 70% de la ciudad de Buenos Aires. Y él no compró ni una vacuna. Y la vacuna la compró el gobierno nacional. Está bien. Digo, eso es no comunicar. Claro. Eso es hacer lo que yo digo que cree el gobierno que tiene que hacer. Si no ponemos aficha y ponerte la vacuna. Gobierno y que nacional, digas, vacunamos al 70% de la ciudad de Buenos Aires, con la ficha del gobierno nacional. Y estaría bien. Recientemente falleció Fernando Braga Menéndez, que fue uno de los publicistas originarios del kirchnerismo, y él explicaba esto, que había que justamente explicarle a la sociedad que la obra era tuya. Y bueno, dio esa batalla y el kirchnerismo en su momento la había comprendido. Tal vez en el tránsito hasta la actualidad a algunos se lo olvidó, pero la verdad es que hay que explicar, hay que decir, esta la hice yo, esta es del peronismo, esta es del gobierno nacional. Bueno, no hay que desistir, eso no se da por sí sola la comprensión, los hechos no se cuentan solos, como dice algún periodismo. Bueno, pero ahí está el tema de lo moderno, Dipi.
Ahí Hace está el falta un tema relato. de lo moderno. Lo moderno supone una racionalidad que hoy por hoy en la sociedad está bastante mellada la racionalidad. ¿No? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y para eso, y con esto cierro si querés, para eso a mí me parece no vendría mal recordar que el 14 de noviembre, que es el día de la elección, se va a cumplir un aniversario más del día en que salió a la calle lo que para mí fue el mejor periódico de la resistencia peronista. En el 55, el 14 de noviembre del 55, salió a la calle el periódico Palabra Argentina, dirigido por Alejandro Olmos Padre, el investigador de la deuda externa argentina, Ajá. un peronista francotirador, diríamos, porque hasta se peleó con Perón, digamos. Sí. Pero hizo, a mi criterio, el mejor periódico de la resistencia. Salió a la calle el 14 de noviembre del 55 y el tipo salía justamente para enhebrar y articular los distintos trozos sueltos del peronismo desarticulado por el derrocamiento de Perón y la partida del líder, ¿no? Lo Ajá. que hace falta ahora es organizar una narrativa, más que nunca, porque todos te hablan de la fragilidad de la unidad, pero te dicen que todos los actores del Frente de Todos comprenden la importancia de la unidad, y me parece que lo que está faltando es justamente la narrativa que enhebre con un horizonte de mediano y largo plazo por qué es importante la unidad, o para qué es importante la unidad. Estos quienes comprenden la importancia de la unidad, ¿comprenden la importancia de la narrativa de esa unidad? Los modernos sí. Bueno.